¿No les pasa que a veces ven en las noticias que una empresa adquirió a otra o que un banco compró a tal otra compañía? Bueno, eso se llaman adquisiciones. Y bueno, ¿qué son estas adquisiciones? Bueno, justamente eso es lo que trata el video. Cómo las empresas adquieren a otras. Si es bueno, si es malo y cómo identificar aquellas adquisiciones que son buenas o aquellas que son malas. ¿Por qué? Porque esto los puede beneficiar a la empresa o también los puede perjudicar. Si hacemos una adquisición mala, claramente no va a ser bien para la compañía. Adquirir es básicamente como comprar acciones. Vos como un inversor intenta buscar las acciones que mejor rindan. Bueno, adquirir una compañía es lo mismo, tiene el mismo concepto. Pero bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle y vamos a ver cómo esto lo podemos adaptar a nuestro análisis fundamental de la compañía. Antes de arrancar con el video, quiero aclarar que estos videos están grabados con antelación, están grabados hace más o menos 8 o 9 meses, así que la calidad del video no es la mejor. Pero bueno, la información que estoy brindando sigue siendo igual de buena y les va a servir un montón a ustedes para que puedan aprender a hacer inversiones adecuadamente. Muchísimas gracias por el video, suscríbanse, denle like, síganme en todas mis redes sociales y quédense hasta el final del video para entender todo lo que tiene que ver con adquisiciones. Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de la adquisición, Merge and Acquisition, un apartado que importa mucho a los inversores porque es algo que puede generar que nuestro negocio mejore o empeore. ¿Por qué? Porque es una herramienta de doble filo que nos puede beneficiar como también nos puede perjudicar un montón. Empecemos por explicar que, bueno, principalmente tenemos 5 formas de alocar nuestro capital. Primero tenemos las adquisiciones. Cuando compramos otra compañía, podemos repagar deuda, podemos repartir dividendos, podemos recomprar acciones y podemos reinvertir nuestro capital en la propia compañía. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que tenemos 5 posibilidades, de las cuales estamos tomando una. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo con inversores? Ver si de las 5 opciones eligió la mejor. Ver si nuestra adquisición es rentable, si va a tener una buena tasa interna de retorno, internal rate of return. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de una adquisición? ¿Qué es una adquisición? Es cuando vos vas a comprar otra compañía, o sea, le compras el total de las acciones o la mayoría. Vas a obtener una mayoría de acciones de la empresa. Vas a convertirlo en un socio mayoritario. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que bueno, primero y principal es el directivo está adquiriendo una empresa como vos puedes comprar ahora mismo Apple. Entonces, ¿qué pasa? Está siendo un inversor más. Y como al ser lo mismo que un inversor adquiere acciones, ¿qué te va a hacer pensar que el ejecutivo lo va a hacer igual? ¿Qué pasa? La mayoría de los accionistas, de los inversores, pierden contra el mercado. Entonces, ¿qué te hace pensar de que justo el ejecutivo que vos estás contratando, que vos estás invirtiendo en, va a ser mejor que la media del mercado? Ese es el primer punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro ejecutivo puede adquirir una compañía, pero por ahí sea un desastre y está adquiriendo una compañía mala. Por eso tenemos que analizarla y ver si realmente va a ser una buena forma de invertir nuestro capital, el capital de la empresa. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que muchas compañías tienen una estrategia atrás de cada adquisición y no se basa simplemente en adquirir la compañía. Empecemos por explicar estas 5 principales opciones. Claramente no son las únicas, pero son algunas que estamos destacando en este curso. El primero es adquirir una compañía para mejorar los márgenes de beneficio o el free cash flow de esta misma. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de compañías, aquellas con márgenes muy altos y aquellas con márgenes muy bajos. Si adquirimos una compañía con márgenes muy altos, va a ser bastante complicado poder mejorar sus márgenes porque ya de por sí son altos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que por ahí lo mejor es adquirir compañías con bajos márgenes para poder mejorarlas y así incluirlas en un mejor mercado, que va anudado con el siguiente punto, que es darle acceso a otros mercados. Por ejemplo, no sé, un producto. Las farmacéuticas por ahí, por no ser muy conocidas, es complicado adquirir o entrar al negocio y poder expandir su producto y ganar cuota de mercado. Por eso mismo, otras compañías adquieren esas para poder darle mayor visibilidad. El tercer punto sería que una empresa adquiera a otra compañía por el producto que está desarrollando o fabricando y que le reduzca los costos a la compañía principal. Supongamos que Apple contrata Taiwan Semiconductores, pongamos un ejemplo. Adquiere Taiwan Semiconductores. ¿Qué pasa? Le va a fabricar los chips al precio de fábrica y se los va a entregar a Apple. Esto va a hacer que reduzcan los precios Apple y que sea una mejor, que generen unos mejores márgenes para la compañía matriz, para Apple en este caso. El cuarto sería explotar la industria de escalabilidad de la empresa. Si estamos frente a una empresa de nicho, probablemente lo que pasa es que no esté tan explotada. Bien, entonces, ¿qué va a buscar la compañía matriz, la compañía principal? Explotar esta compañía y poder llevarla a generar unos beneficios muy altos. O sea, expandir muchísimo más y poder explotar al máximo esta
compañía y poder generarle la mayor cantidad de beneficios a la compañía principal. Y por último, elegir negocios ganadores, negocios que nos ayuden a la empresa a crecer inorgánicamente, ¿no? Pero ayudar a que estas empresas puedan mejorar y que crezcan, que sean empresas buenas, que sean empresas que tengan las mejores ventajas competitivas y que logren una de las mejores rendimientos del mercado. Vamos a aclararlo de vuelta. Claramente, adquirir compañías necesita de habilidades de alocación de capital. Por lo tanto, cuando una empresa adquiere, no está adquiriendo como un ejecutivo, lo está adquiriendo como inversor. Entonces, si estamos frente a un ejecutivo que no tiene una buena alocación de capital y que el ejecutivo piensa que es nada más el ejecutivo y que no toma a las inversiones como tal, vamos a estar frente a un problema. Bien, por eso mismo que, hay que acordarnos de que las adquisiciones son tomadas por inversores, no por ejecutivos. Un ejecutivo no invierte, invierte el inversionista. Ahora bien, para saber cómo va a resultar esta adquisición de la compañía, tenemos que tener en cuenta el IRR, Internal Rate of Return, o en español tasa interna de retorno, o TIR. Es algo muy conocido que si vamos al Excel y ponemos igual TIR o igual IRR, si lo tenemos en inglés, nos va a poder calcular la tasa interna de retorno total de la empresa o de la adquisición del proyecto. Ahora bien, ¿qué es lo que busca un ejecutivo al invertir en una compañía? ¿Busca realmente mejorar la empresa? ¿Está comprando por las expectativas futuras? ¿Qué es lo que realmente está haciendo? Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta es que al un ejecutivo, una empresa adquirir a otra, ¿qué está haciendo? Está destruyendo equipos, está destruyendo directivos y está cambiando la estructura del organigrama de la empresa. Por lo tanto, se le va a complicar más realizar sus operaciones. Salvo que, como por ejemplo el caso de Berkshire Hathaway, ¿qué hacen? Al ser una compañía holding y tener un montón de empresas privadas, adquieren las compañías por completo y dejan a los ejecutivos, a los gerentes, todo igual como estaban. Bien, por lo tanto, ¿qué está haciendo en ese caso Berkshire Hathaway? Adquiriendo la compañía por las personas que están adentro de la compañía. No lo está adquiriendo por sus expectativas futuras. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprando la compañía al día de hoy, a los números de hoy. Si mañana está mejor, vamos a salir ganando. Si mañana está peor, vamos a salir perdiendo. Además, esa habilidad, ese talento de adquirir y de poder prever los futuros rendimientos también es importante. No tenemos ni que ser muy optimistas ni que ser muy pesimistas. Si estamos siendo muy pesimistas, por ahí nos estamos perdiendo buenas inversiones. Si estamos siendo muy optimistas, nos estamos pensando que vamos a tener una tasa interna de retorno del 20%, cuando en realidad por ahí tenemos un 6% y estamos adquiriendo mucha deuda para suplir esos 20% que en realidad nunca pasaron. Y ahora, por eso, el tema de la deuda, tenemos que tener en cuenta tres cosas como inversores particulares para saber si una empresa realmente está siendo bien adquirida o no. Primero, la tasa interna de retorno esperada. ¿Cómo se puede obtener esto? Fácil, cuando vamos a lo que esperamos de la compañía, podemos hacer nuestro análisis y ver si la compañía adquirida va a ser buena a largo plazo o no, si va a mantener un crecimiento estable y si ese crecimiento se ajusta a una tasa de rendimiento interna buena. ¿Cómo se hace esto? Vamos al estado de balance, al estado de income statement de la empresa adquirida y nos ponemos a analizarla y ver si va a tener una buena tasa interna de retorno o no. Después el leverage buyout ratio, ¿Qué es esto? Es la deuda que adquiere la compañía principal para adquirir a otra. Supongamos que la compañía X vale 100 millones de dólares y la compañía A, la compañía principal, está adquiriendo 90 millones de dólares de deuda y 10 millones de capital propio para adquirir esos 10 millones de dólares. ¿Esto qué va a hacer? Va a alterar nuestra tasa interna de retorno, pero a la vez tenemos que pagar unos intereses de la deuda. Entonces, eso puede ser un arma de doble filo. Si la empresa va muy bien, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, si va muy mal, ¿qué pasa? Estamos perdiendo un montón de capital. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar una deuda con una empresa que no está siendo rentable y nos va a bajar nuestra tasa interna de retorno. O sea, como resultado vamos a tener una alocación de capital nefasta, horrible. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta es el ROIC. ¿Qué es el ROIC? Es algo que vamos a ver en unos próximos capítulos, pero es el Return on Invested Capital. ¿Qué es esto? Es cuánto le entra a la compañía por el capital invertido, por el capital empleado en la compañía. Pues tenemos que tener en cuenta esto, porque es uno de los ratios más importantes para poder entender si una empresa está siendo eficiente o si no lo está haciendo. ¿Por qué?
Porque tenemos que ver cuál es el capital, cuál es la eficiencia de sus recursos. Si no es muy eficiente, vamos mal. Si es eficiente, perfecto, es un buen avance. Por último, me gustaría hablar del Free Cash Flow. ¿Qué tiene que ver el Free Cash Flow en todo esto? Bueno, cuando nosotros tomamos el EBITDA para hacer el cálculo, ya si nos acordamos la fórmula EBITDA menos CAPEX, menos taxes, menos intereses, más menos working capital. ¿Qué pasa? En el EBITDA estamos incluyendo el crecimiento de las adquisiciones, o sea, del crecimiento inorgánico. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos agarrar y decir, bueno, ¿cuál fue el promedio de adquisiciones de los últimos 10 años? $300.000, listo. Entonces a nuestro Free Cash Flow le vamos a restar esas adquisiciones. ¿Por qué? Porque son inversiones que nos van a resultar en un crecimiento de nuestro EBITDA. Por lo tanto, la fórmula de nuestro Free Cash Flow nos quedaría de la siguiente forma: EBITDA menos CAPEX, menos taxes, menos intereses, menos adquisiciones, más menos working capital. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? Nos va a dar un Free Cash Flow más real y nos va a dar un crecimiento real de la compañía. ¿Por qué? Porque si no incluimos las adquisiciones, tenemos que sacar el crecimiento por adquisiciones, que es más complicado y no vamos a hacerlo bien a ciencia cierta. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo reparten las ganancias las compañías, dividendos, recompra de acciones. Bueno, otra de las 5 partes de nuestras formas de invertir en el capital. Acordémonos: recompra de acciones, dividendos, adquisiciones, inversión en la propia compañía y el repago de deuda. Bien, entonces vamos a tomar estas dos, las primeras dos que nombré, recompra de acciones y dividendos, y vamos a explicarlas bien y vamos a intentar entenderlas para poder tener un buen análisis y una buena tesis de inversión. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este capítulo. Vamos a meterle con todo, que ya estamos entendiendo muy bien cómo analizar una compañía. Y bueno, si te está gustando este curso, por favor déjame un comentario, una calificación, un like, lo que sea, para que el curso sea más conocido y podamos llegar a más personas. Así que bueno, muchísimas gracias por ver hasta el final.